El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también vosotros daréis testimonio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, celebra hoy la Iglesia la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa, maestra de oración, de vida espiritual, reformadora de la vida contemplativa del Carmelo. Su vida, toda ella es una enseñanza. Es muy interesante leerla. Ella escribió por orden de su director espiritual, de su confesor, la relación de su vida. Y nos cuenta ese fervor que ella tenía de niña, que al oír hablar que cuando uno tiene el martirio se va derecho al cielo sin pasar por el purgatorio, y entonces concibió esos deseos de ser mártir y de irse al cielo. Y así, siendo pequeña, convenció a su hermanito, y los dos ahí de corta edad, 8, 6 años, 7, se van, salen de su casa con la idea de irse a tierra de moros, a los árabes, para que le corten la cabeza y así morir por Cristo, ser mártir e irse al cielo ya derechitos. Solamente que aquel intento le salió mal porque iban los dos, se escaparon de casa y cuando iban caminando los encontró su tío, y al verlos por allí solos caminando: ¿y dónde vais vosotros? Y su hermanito, el pobre, empezó allá a llorar y le dijo que ella la había convencido, que iban a tierra de moros para que le cortaran la cabeza. Así es que el tío los agarró de la mano y los regresó a su casa. Ya tenía ese deseo del martirio. Cuando nosotros comprendamos que realmente lo único importante y grande en esta vida es alcanzar el cielo, salvar el alma, estar con Dios,
Ya ella, con 7, 8 años, y ya estaba pensando en hacer algo grande por Cristo, dar su vida en testimonio, confesar el nombre de Cristo delante de los musulmanes para que la mataran, le cortaran el cuello y fuese mártir de Cristo. Si uno se pone de mi parte delante de los hombres, aquí es donde ya Santa Teresa en su infancia nos enseña el valor que tenemos que tener para no renegar de Cristo, de la fe, en ningún momento. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, sea como sea. Saber dar testimonio. El Papa Benedicto XVI nos decía que hoy la persecución es de otra manera, si entonces era sangrienta. De hecho, en Siria, en Irak, en todos esos sitios donde está el Estado Islámico y tantos otros grupos y grupúsculos terroristas musulmanes, pues ciertamente por ser cristiano lo matan a uno y lo matan crucificando. En Arabia Saudita y en estos lugares están crucificando, están matando, degollando a los cristianos por no renegar de su fe. Hoy día aquí no nos matan. De hecho, también están habiendo atentados y muertes, como hay en Francia ese sacerdote que fue degollado. Y en otros sitios está habiendo persecución. Pero decía el Papa Benedicto XVI, la persecución hoy más frecuente es la de la burla, la del ridículo, la del ponerle a uno, enfrentarle ante, hoy día ya no es así, eso es demasiado exagerado, y ya te llaman desde fundamentalista. Si uno quiere confesarse, cumplir, guardar los mandamientos, eres un fundamentalista, y ya se queda uno ahí como temblando. El ridículo, esa persecución, diríamos, del hacer quedar mal, ponerle a uno como que no está anticuado, no está en la moda, hoy las cosas son diferentes, ya eso nadie piensa así. Entonces, ese modo de perseguir para muchos es peor que el martirio. Les hace debilitarse en la fe y renegar, porque como les parece que todos piensan de otra manera, los medios de comunicación nos sacan todas esas porquerías y modos de pensar tan diferentes del cristianismo. Entonces nosotros estamos ahí viendo eso y ya no sabemos ni qué es lo que dicen los mandamientos, ni cómo vivir como cristianos, ni qué es lo que tenemos que hacer. Y ya todo es ridiculizarnos para debilitar nuestra voluntad y hacernos renegar de Dios. Cuando uno, por quedar bien, y es una apostasía, cuando ya se empiezan a vestir a la moda, esos peinados que se hacen, esa forma de vestirse, esos dibujos y signos que se ponen ahí satánicos, todo eso ya es un comienzo, ya es un renegar de Cristo. Llevan la cara del demonio y no llevan la imagen de Jesucristo. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, por eso hay que dar la cara por Cristo, defender la fe. El participar de las procesiones del Señor de los Milagros es dar la cara por Cristo. Ponerse el hábito del Señor de los Milagros es dar la cara por Cristo. Llevar el detente del Señor de los Milagros es dar la cara por Cristo. Rezar el rosario en público, ir a la misa y tantas otras cosas es dar la cara. A algunos le da como vergüenza.
también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Si uno me reniega ante los hombres, y ya uno empieza, sobre todo los jóvenes, tienen grandes tentaciones y persecuciones en las universidades. Y entran a la universidad y es una burla y es un ataque y es continuamente contra su fe y su moral. Una persecución. Si uno me reniega y para quedar bien, para que no tenga la persecución, pues uno ya y oculta su fe y deja de rezar y deja de mostrarse como católico y deja de ir a la misa, a la iglesia, de recibir los sacramentos. Escuchen bien, lo renegarán ante los ángeles de Dios. Nadie ha dicho que la vida cristiana sea fácil. Santa Teresa entró al convento y en el convento estuvo, escuchen bien, 18 años con tentaciones para dejar la oración, para no rezar. Entraba a la iglesia y ella pues tenía como una religiosa, tenía varios rezos a lo largo del día, varias veces, 5, 6, 7 veces que tenía que ir a la iglesia a rezar durante el día. Y sentía que no sentía nada. Estaba en la iglesia, estaba con una sequedad, una frialdad, con ganas de irse. Sentía como que le pinchaban para salir corriendo y marcharse. Ella, para poder estar ahí, se tenía que hacer un esfuerzo, una violencia para estar en la iglesia y rezar, porque no sentía nada, no sentía ganas de rezar, no sentía a Dios en la oración, no sentía fervor, no sentía ese contento, esa alegría, ese gozo de estar con Dios. Se sentía que no sentía nada y más todavía, tentaciones y deseos de marcharse. Ella prefería estar haciendo cualquier cosa, barriendo, lavando, haciendo lo que fuera, antes que estar rezando en la iglesia. Era lo que sentía, pero permanecía fiel ahí, hacía su oración, no se retiraba. Y en contra de esa tentación, de ese impulso de marcharse, perseveraba en la oración y no la dejaba. No se echaba atrás ni dejaba de hacer oración. Si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Cuando uno da testimonio, ese testimonio de fe y de vida cristiana, hay que darlo ante los hombres. Hay que darlo en la calle, hay que darlo en el trabajo, hay que darlo en la casa, en la familia. Y hay que darlo también aquí en la iglesia. Que algunos vienen para cumplir, pero se ponen ahí a hablar, se ponen a contestar los teléfonos, se entretienen en cualquier cosa y les da esta vergüenza de confesarse, de que no los vean. Entonces todo es como un ataque del demonio, de esa vergüenza de no hacer, de no obrar, de no actuar. Y por eso hay veces que uno está en la misa y uno dice las oraciones y nadie responde. Responden ahí bajito, que ni se les escucha, porque les da esta vergüenza responder. Ahí sí me equivoco. Aprende de una vez a responder bien y hazlo sin vergüenza, con fe, con devoción, con amor a Dios, con fervor. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar. ¿Se entiende? Se le perdona cuando se arrepiente. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Es que si él pide perdón después de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, ya no, ni aunque te arrepientas hay perdón. No. Lo que ocurre es, miren, esos que van perdiendo la fe, ese
diríamos, ese es el peligro de llegar a blasfemar contra el Espíritu Santo. Es decir, este pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo es cuando uno empieza a ver malas las cosas de Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Cambiar lo que viene de Dios, decir que eso es malo. Y cuando el Espíritu Santo te sugiere las obras buenas, te sugiere la verdad, te sugiere todo lo que es, de acuerdo al Evangelio, bueno, verdadero, y uno dice que eso está equivocado, que eso es malo, dime, si de dar testimonio, pongamos un caso, ¿sí? Hoy día se mete todo eso del sexo, por ejemplo. Y entonces van y se juntan, no se casan por la iglesia y dicen, yo no hago nada malo. Si una persona tiene la conciencia de que no está haciendo nada malo, ¿se podrá arrepentir? Díganme. El que se convence de que lo que hace es bueno. Nos hemos casado por la iglesia, nos hemos separado, nos hemos juntado con otra persona, ahora tengo el sentimiento de afecto a esa persona y empiezo yo a convencerme a mí mismo, yo no hago nada malo. Dios quiere que nos amemos. Como ya no tengo amor a la otra persona, ya el amor se murió y Dios quiere que nos amemos, yo amo a esta persona, ¿qué hago yo de malo? Y una persona que se convence a sí misma de que lo que está haciendo está bien, ¿cuándo se va a arrepentir de eso? ¿Cuándo? Cuando yo sé que lo que estoy haciendo está mal, me siento mal y me arrepiento. Cuando me invitan, me animan a que me arrepienta del mal, llego a decir, pues estoy mal. Esto no me hace sentirme bien, sé que es malo lo que hago. Sé que estoy mintiendo, digo una mentira y eso es malo y me arrepiento. Ese tendrá perdón. Es el día que se arrepienta, se le perdona todo. Ahora, la persona que empieza a pensar mal de la fe, la persona que dice que Dios es bueno, nadie se va a condenar porque como Dios es Padre, todo el mundo se va a salvar. Ningún padre le gusta estar pegándole a sus hijos. Entonces Dios no va a condenar a nadie. ¿Este se va a arrepentir alguna vez de algún pecado? Si ya se va a salvar. Si él ha cambiado su forma de pensar, ya no piensa según el Evangelio, ya no cree que nadie se condene. Y sigue adelante en su cambio de mentalidad y se va pervirtiendo de tal manera que ya niega que exista el infierno. El infierno no existe. Pero Jesús es el que te dice que existe el infierno, que habrá juicio y que habrá separación, los buenos y los malos, y dirá, venid bendito de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde el principio del mundo. Y Jesús es el que dirá que vendrá como rey, como juez, y dirá, apartaos malditos, porque obrasteis en la iniquidad del pecado, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y tú te atreves a decir que no hay infierno? Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Ese es el que no puede tener perdón. Porque niega la palabra de Jesús, niega todas las inspiraciones del Espíritu Santo, la revelación que nos da el Espíritu Santo, y él dice otra cosa, otro evangelio, otra doctrina diferente. Y como para él está obrando bien, pues no se arrepiente. Yo, de hacer algo bueno, nunca me arrepentiré. Porque si lo tengo por bueno, lo voy a seguir haciendo. Si tú me convences de que eso es malo,
Entonces ya lo pensaré y diré, sí, es malo, pero como gano dinerito con esto, sé que es malo, pero voy a seguir mintiendo porque gano dinero y con eso yo pago mis facturas, mis deudas, mis cosas. Entonces sé que lo hago mal y lo sigo haciendo. Sé que estoy mal. Algún día podré ser que ya me vea yo, ay, que me condeno, que estoy obrando mal y quiera cambiar. Pero cuando yo estoy convencido de que lo que hago es bueno, ¿de qué me puedo yo arrepentir? Este es el pecado contra el Espíritu Santo. Por eso es que no se le perdona, porque tiene que arrepentirse y no quiere arrepentirse, no ve necesidad, le parece que es bueno, entonces no va a dejar. ¿Yo de qué me tengo que arrepentir si obro bien? Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender. Santa Teresa en sus fundaciones, después de aquellos 18 años sufriendo en hacer la oración y que le costaba tanto, pero permaneció fiel. Esa oración, con esa desolación y con esa lucha para mantenerse en cumplir lo que había prometido a Dios, no lo olviden. Ella le prometió, le hizo sus votos a Dios. Lo mismo que el que se casa le hace también la promesa delante de Dios. A mí a veces hay personas que me han empezado a decir, bueno, pero si es que si ya no se aman, si el amor ya ha muerto. A ver, cuando fuiste al matrimonio, fuiste delante del altar y delante de Dios a prometerle a Dios que ibas a amar a esa persona. Pero no prometiste estar sintiendo el amor que tenías a la persona. No es que yo prometo amarle mientras sienta. Yo le prometo a Dios amar a esta persona, pero lo prometo a Dios. Cúmplele a Dios lo que has prometido. Es que ya no siento nada. Santa Teresa, 18 años sin sentir nada en la oración. Pues que tú no sientas nada en el matrimonio por esa persona, ámale igual. Obra con amor y por amor a esta persona. Pero es que no siento nada. Pero es que no se trata de que sientas, se trata de que prometiste a Dios. Cumple lo que has prometido y Dios te bendecirá. Pero claro, si ya estás cambiando tu mentalidad y ahora te parece que mentir ya no es malo porque te trae beneficio, entonces ¿qué malo haces si con eso le das de comer a tu familia? Pues claro, ¿y yo qué mal hago? Si gano el dinero para que mi familia coma, no me voy a morir de hambre, ¿verdad? Tú no quieres que yo me muera de hambre. O sea, vamos a ver, una cosa es morirte de hambre y otra cosa es que obres honestamente, correctamente. Yo no te estoy diciendo que te mueras de hambre. Lo que estoy diciendo es que cambies de forma de actuar, que obres en verdad, en justicia. ¿Lo entenderemos? No permitan ustedes que la mentalidad del mundo, que las tentaciones del demonio, que las situaciones en las que se envuelven y las que nos rodean, les cambien su mente católica, cristiana, por esta mentalidad mundana que nos trata de robar la fe y la moral. Porque el Espíritu Santo os enseñará en su momento lo que tenéis que decir. Por eso hay que orar constantemente, sientas o no sientas. Hay que ir a misa aunque no sienta nada. Es que yo no siento nada. Pues tienes que ir a misa igual. Y no por lo que sientes, sino por Dios. Ese es un gran error, pero ya no hay tiempo para explicar más cosas, pero es un gran error. Algunos no van a misa porque no sienten. El que va a misa cuando se siente bien, va a misa por él, no por Dios. El que va a misa, pero es que yo no siento nada, pero es una obligación y voy por obligación, le está diciendo a Dios que prefiere a Dios antes que a él. Ese ama a Dios,
pero no siente nada. Eso es amor. Porque obedece a Dios, a sus mandamientos, antes que a su sentimiento. Otro día, si Dios quiere y la Virgen lo permite, ya trataremos de profundizar en ello. Pídele a la Santísima Virgen María. Así como Santa Teresa se mantuvo fiel y después vino el Espíritu Santo y le iluminó y le encendió en un fuego de amor de Dios, que ella ardía en ese amor de Dios. Por eso la transverberación, como saben ustedes, el ángel le atravesó el corazón con una espada de fuego. Y ese fuego que le hacía sufrir y gozar y amar profundamente, le encendió en un fuego de amor de Dios que fue avanzando en la vida espiritual hasta que el Señor le dio un anillo, la desposó, esposa de Jesucristo, matrimonio místico. Lean sus escritos y verán ustedes ese avance, ese progreso de Santa Teresa en la fe, amor y devoción a Dios nuestro Señor. Que Santa Teresa, Nuestra Señora la Virgen, nos dé a nosotros amor y fidelidad a Dios y a su doctrina. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.